Listo, ¿no? Entonces, me presento, ¿no? Mi nombre es Paloma Sánchez, soy egresada de la maestría en economía ya hace algunos añitos. Soy doctora en economía también por la UNAM. Actualmente estoy trabajando ahí en el Departamento de Economía, en el área de Relaciones Productivas en México, en el área de concentración de Economía de la Innovación, Empresas, Redes y Territorio, y mi trabajo de investigación pues se vincula mucho con modelos productivos de la empresa, desarrollo industrial regional, cuestiones de política industrial, cuestiones de escalamiento y vinculación productiva, ¿no? Entonces esas son mis líneas de investigación, y a lo largo de mi práctica académica pues me ha tocado estar al frente de diferentes grupos, tanto en licenciatura, en maestría y en doctorado, de metodología de la investigación. Actualmente tengo a mi cargo también el Seminario de Economía de la Innovación del área de concentración ahí de la licenciatura en Economía, y también pues llevo de manera general los trabajos de investigación de los chicos de licenciatura, ¿no? Entonces, ahorita les voy a comentar algunas de las experiencias que he tenido a lo largo de estos años en materias como esta, y experiencias buenas y malas en el sentido de que no quiero que ustedes les sucedan algunas cosas que son habituales ver en los alumnos de este tipo de asignaturas. Les comentaba que el objetivo de esta WEA es que ustedes cuenten con un protocolo de investigación. Lamentablemente, por la misma experiencia me ha tocado que muchas personas elaboran este protocolo de investigación más como un requisito, entregan mamotretos de protocolo de investigación, y cuando ustedes quieren empezar a desarrollar la misma, pues se dan cuenta que el protocolo les sirvió para nada, que la hipótesis no está bien elaborada y que han hecho una búsqueda ahí de un montón de autores y teorías que al final ni les van a servir, ¿no? Sé que en este momento ninguno de ustedes tiene asignado un tutor como tal. Me comentaba el doctor Oscar que creo que esto ya van a empezar con las asignaciones el siguiente trimestre, si mal no le entendí, ¿no? Entonces ustedes ya eh, saben que aquí en la maestría hay dos grandes áreas, una es la de empresas, la otra es la de historia económica. Entonces ya cada quien, ahorita me platican, ¿no? Tiene más o menos definido hacia dónde se va a ir y también hacia dónde sería el tema de su investigación. Y también para que ustedes vayan viendo en la planta académica de los diferentes tutores de la maestría quién los puede acompañar en este recorrido, ¿no? Entonces, el objetivo del protocolo que yo estoy pensando que ustedes hagan es un protocolo sintético, una hipótesis que ustedes puedan plantearla, que cuando se las preguntan, y supongo, ahorita me lo comentarán, todos tienen una experiencia previa de redacción de un trabajo de investigación en la licenciatura. Bueno, esto lo supongo, puede ser verdad, puede ser que no. Y generalmente cuando nos preguntan nuestra hipótesis, corremos a ver dónde la tenemos escrita, porque no podemos explicársela a la otra persona de una forma clara, ¿no? Sencilla. Entonces, vamos a tratar también que la hipótesis de trabajo sea sumamente sencilla. Ya después le irán poniendo carnita, ¿no? Pero yo no estoy pensando, como les decía, un protocolo que sea un mamotreto, sino un protocolo que realmente les sirva de guía para su investigación, ¿no? Entonces, la próxima sesión les enviaré, ¿no? Simplemente como una cuestión esquemática, ¿no? Para que ustedes vean cuáles son los grandes rubros que debe de tener su protocolo. Bueno, pero es simplemente como un esquema, ¿no? Y vamos a ir trabajándolo a diferentes ritmos, a diferentes etapas. Entonces, empiezo con Diana Mari. ¿Me puedes platicar, Diana Mari, cuál es tu carrera, cuál es tu licenciatura, si hiciste tesis, si no hiciste, más o menos si vas a ir por empresa, vas a ir por historia, y qué te interesa investigar? Sí, buenas tardes, profesora. Hola. Soy
Soy licenciada en Contabilidad y Finanzas. Ok. Me gradué en Cuba en el Ajá. 2017 y sí realicé una tesis sobre contabilidad medioambiental. Era sobre integrar en el sistema de información financiera cuentas medioambientales y así tener el registro de estas cuentas en el balance general para poder identificar qué era lo que se destinaba a proteger y a cuidar el medio ambiente desde la contabilidad, ya sean los costos, los ingresos y el porciento financieramente, el porciento que estos tenían en algunos indicadores financieros que miden el impacto en medio ambiente. Y ahora me interesa la parte de finanzas, continuar con el mismo tema medioambiental, pero ya aplicado en la finanza. Ok, entonces De, tema del- medioambiental y finanzas. Ajá. en EFI, me interesa la parte de empresas, finanzas e innovación, que es donde está más centrado las finanzas. ¿Quieres entonces analizar finanzas? Ok. Gracias. Ahorita regresamos a eso. Alejandro, si eres tan amable, Alejandro Fabricio, lo mismo que Diana Mari. Gracias, Diana Mari. De nada. Alejandro, adelante. Sí, hola, buenas tardes. Mi Hola. nombre es Alejandro Fabriz y mi carrera es Ingeniería en Tecnologías de la Producción. Ujú. Bueno, me egresé de la UTN, que es un tecnológico, y ahí yo realicé una tesina en la cual, por mi carrera, era mejorar el desempeño de elaboración de productos de una empresa que se dedicaba a hacer productos farmacéuticos, Ujú. como el Bengue y el M-Force, etcétera, etcétera. Ujú. Entonces, actualmente estoy interesado en realizar desde la teoría de la empresa, ligado a los costos de transacción para Ujú. obtener mejora continua y de ahí una ventaja competitiva. Ok, ok. Entonces, empresa, ¿verdad? Pues puede ser EFI o historia. Bueno, Todavía estoy platicando eso con el coordinador, con con Oscar, el porque él doctor es mi Oscar. tutor. Ajá. Entonces, estamos definiendo esa parte. ¿En Entonces, cuál de las dos? tú ya tienes tutor, o sea, sería el doctor Oscar. Pues también estoy en pláticas con eso, pero probablemente puede ser él. Ok, a ver, entonces, déjenme ir aquí llenando algunos datitos. Entonces, a ver, ¿no? Entonces, tú me dices que quieres ver cuestiones productivas, ¿sí? Si mal no entendí. Sí. Teorías de la empresa, costos de transacción, ok, y que probablemente trabajarías con el doctor Oscar. Ok. Diana Mari, tú ya tienes más o menos, me decías que quieres trabajar esta cuestión medioambiental, ¿no? Desde el lado de las finanzas pero todavía no tienes como que, no has visto con quién te gustaría trabajar. No, aún no. Todavía no tengo. Ok, perfecto, Tengo gracias. asesor, tengo un asesor, pero creo que es el maestro Celso Garrido, Ajá, pero no, él no lleva la parte de medio ambiente. ok, ok, perfecto. Sí, es tu Gracias. asesor como académico, ¿no? Sí, sí, fueron los que nos pusieron. Los que les asignaron. Perfecto. Gracias, Alejandro. Sí, Gracias, Diana Mari. Jorge Gutiérrez, lo mismo. Sí, sí me escucha, profesora. Sí, sí te escucho. Adelante. Sí, buenas tardes. Bueno, yo provengo de la UAM Iztapalapa, hice ahí mi licenciatura en economía. Ok. Ahí realicé un trabajo, bueno, mi tesina fue fue vinculada con lo que es los derrames tecnológicos vía inversión extranjera directa Ujú, y su impacto en la productividad total de los factores. ujú. Y en este caso yo presenté mi protocolo y es lo que estoy, bueno, lo que voy a desarrollar para mi tesina de la maestría, lo que es cómo impacta la innovación
bueno, en la PTF, y lo que sería, el estudio sería a nivel, bueno, a la industria manufacturera, que sería a nivel de su sector. Ok. Estoy anotando para todos, ¿eh? Nada Sí, más. Ahí ténganme paciencia. Ok, gracias, Jorge. sí, no, de qué, pues. Isaac, si eres tan gentil. Sí, profesora. Me llamo Isaac, también soy egresado de la licenciatura en Economía en la Universidad igual Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Ajá. Mi trabajo de terminal de la licenciatura estuvo asociado con una hipótesis neoclásica muy común que es la hipótesis de convergencia. Y en ese sentido me tocó estudiar el caso de la economía mexicana durante el periodo 1940 a 2018, me parece. Entonces lo que realicé en ese trabajo pues fue hacer una segmentación en dos periodos muy importantes de la economía mexicana, que podría decirse que es de 1940 a 1982 y de 1983 a 2018, ¿no? Para verificar los patrones de convergencia. Y bueno, básicamente los principales hallazgos de la investigación pues radican en que los patrones de convergencia fueron menores después del cambio estructural en relación al periodo del modelo sustitutivo de importaciones. Y bueno, básicamente esos son los principales hallazgos. Y en relación al trabajo que planeo desarrollar en mi transcurso en la maestría, pues es básicamente tratar de medir cómo impacta el cambio tecnológico y la absorción de los derrames tecnológicos, el crecimiento económico de un conjunto representativo de países de América Latina. El periodo tentativo de estudio más o menos es de 1995 a 2020. Esto es así porque después de hacer una búsqueda de datos se encontró que durante este periodo es viable hacer la investigación, o sea, sí hay datos disponibles y básicamente es lo que planeo desarrollar. Ok, perfecto, Isaac. Muchas gracias. Ok, a ver, entonces ya pasó Isaac, ya pasó Alejandro, Diana Mari, Jorge. Raquel, si eres tan amable, por favor. Sí, maestra, buenas tardes. ¿Me escucha? Hola. Bueno, yo estudié la licenciatura en Economía en la UAM Azcapotzalco. Y bueno, el trabajo que realicé fue una fotografía de la manufactura en México, mostrando pues indicadores económicos básicos y también tendencias y su relación también con la inversión extranjera directa pues a nivel estatal. Y pues ahorita tengo pensado hablar sobre el mercado laboral de la industria del call center. Ahorita, pues durante la crisis por COVID, pues me gustaría pues abordar ese tema, ver las trayectorias recientes y la tendencia de la industria. Igual ahorita pues todavía no tengo un asesor. Ok, perfecto, Raquel, muchas gracias. Luis Enrique, Hola, buenas tardes. ¿Me escucha, profesora? te escucho perfectamente. Bueno, yo estudié la licenciatura en Ciencias Empresariales en la Universidad del Istmo en el estado de Oaxaca. Ahí me titulé por medio de tesis, la cual se enfocó en medir el impacto económico que generan las tradiciones en la población del Espinal, Oaxaca. Para ello, pues me enfoqué en la teoría del impacto económico para deducir el impacto directo, indirecto y social. Construí un cuestionario que se aplicó a los asistentes que acuden a las tradiciones de este pueblo. Y ya para la maestría tengo planeado hacer un estudio que muestre los resultados Ahí ya te perdí. del sector cultural, específicamente. Para la maestría tengo planeado hacer un estudio que muestre los resultados del sector cultural, específicamente los efectos de la producción, demanda, infraestructura, distribución y consumo de los bienes y servicios derivados de algunas ramas del sector cultural en algunas regiones de Oaxaca y hacer una comparación con otros estados y con otros sectores de la economía, a manera de visualizar a la cultura como una alternativa viable para pequeñas regiones con gran arraigo cultural. Ok, perfecto. Muchas gracias, Luis Enrique. José Luis, Cadena. Sí, doctora, yo estudié economía en la UAM Azcapotzalco también. Y yo no hice tesis, me titulé por promedio, pero acabando en el último trimestre, el 12º, me integré
pues no la parte académica obviamente, sino simplemente como asistente de investigación, donde hice mi servicio social en el CIDE, y era prácticamente donde hacíamos investigación que tenía que ver con temas energéticos, con temas que hace la CRE para el despacho energético del mercado mayorista mexicano. Entonces, en este momento, la tesis que tengo planeada también es correspondiente a la especialidad de EFI y tiene que ver con la innovación. Yo estaba pensando en los efectos que los impuestos corporativos tienen en la innovación y en la dispersión territorial en México. En los datos que hay disponibles, sobre todo de la OSD, de INEGI, del Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual, hay a partir de los 80, pero cuando hay más datos, digamos, especializados, no solo de patentes, sino de su localización en todo el país, es a partir del 94. Entonces, estaba esperando, o más bien estaba pensando en hacerla pues de los últimos 4 sexenios anterior a del 94 al 2018. Y de asesor, pues tenemos asesores un poco más como académicos, no tanto de investigación. También es el maestro Celso Garrido. Y sí, bueno, entonces se puede decir que todavía no tengo asesor de tesis. Ok, perfecto, José Luis, muchas gracias. Bueno, me voy a saltar a Norma y a Susana ahorita que nos platiquen al final. Carlos. Hola, ¿me escucha? Te escucho perfectamente, Carlos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Mejía. Soy egresado de la UAM Iztapalapa. Estudié física. Ok. Tema de... Voy un poquito atrasado con eso, doctora. He pensado en varias opciones. En este caso, lo que me interesa es... Ahora sí que sería atacar un tema enfocado a los mercados financieros. Lo que también se me estaba pensando que puede ser un tema para mi ICR es, bueno, es que tengo 2 ideas, ¿no? Todavía no los he plasmado bien, tengo ahí unos problemitas. Una es acerca de la bolsa, ¿no? Dar del enfoque de empresas, finanzas, algo, ahora sí que innovación a ese tema, y otro, que he pensado, es acerca de monopolios, la parte de las grandes empresas, como, bueno, es que yo me dedico a hacer producto químico también. Entonces, al momento de, por ejemplo, por la pandemia que está ahorita en curso, la materia prima, tanto como a mí como a varios microempresas, o sea, muy, muy pequeñas empresas, le está afectando los costos de esas materias primas. Entonces, podría estudiar el impacto que tiene, ¿no? Cómo los monopolios o las grandes empresas como que agarran esa materia prima, ¿no? No sé si me expliqué. A ver, más o menos, otra vez, por favor. Ajá. ¿Qué estás viendo? Sí. Ajá. ¿Que te interesaría? ¿Cómo? A ver, otra vez. Otra vez. En el producto de las empresas químicas, ajá, el impacto que éstas generan a las microempresas o a las empresas más pequeñas en cuestiones de materia prima para producir su producto. Okay. Sí, porque desafortunadamente toda la materia prima que llega así, por así que de otros países, pues, se la quedan las grandes empresas, ¿no? Por lo tanto, la materia prima que sobra, pues, sale demasiado cara para las microempresas. Ok, perfecto. Ok, ya lo anoté aquí. Muchas gracias, Carlos. Bueno, gracias. Jonathan, sí, ¿verdad? Falta Jonathan. No te he preguntado. Buenas tardes. Hola, buena tarde. Soy Jonathan y bueno, la licenciatura la hice en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. ¿Eres economista, Jonathan? No, soy licenciado en Sociología y igual como proyecto trabajo final realicé una tesina en la cual un poquito hablaba intenté hacer una valoración del impacto que llegó a tener en ese entonces Prospera como, digamos, política
social para combatir la pobreza. Un poquito hice una valoración de los impactos que tuvo para combatir la pobreza. Actualmente estoy interesado en historia económica y básicamente como la línea que me gustaría estudiar es sobre el retraso económico en América Latina. Aún no tengo como tal un asesor. Ok, perfecto. Muchas gracias, Jonathan. Ahora sí, rápidamente, Norma, a ver, platícame. Bueno, les decía que Norma es alumna de la licenciatura. También la invité porque está igual que ustedes. Está aquí definiendo su tema, que nos cuenta rápidamente. Ella obviamente no ha hecho ningún trabajo de investigación, pero que nos cuenta rápidamente qué es lo que quiere trabajar. Adelante, Norma. Hola a todos. Bueno, como ya dijo la maestra, soy de la licenciatura en Economía. A mí lo que me interesa es estar desarrollando mi protocolo de investigación y mi artículo de investigación de acuerdo a las pymes, ver cómo esta tendencia de las pymes y cómo se les dificulta a ellas acceder al financiamiento y a través de ello, que es una de las principales barreras, ver cómo se afecta en su mercado y en que no puedan meterse a innovar, bueno, estar trabajando en lo que son las prácticas de innovación y eso cómo afecta al crecimiento económico en México. Ok. Muchas gracias, Norma. Y Susana, por favor, Susana, ella es maestrante, está en el programa en Ciencias Económicas, ahí son vecinos del programa, que nos cuente un poquito. Adelante, Susana. Hola, doctora, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, soy licenciada en Economía por parte de UAM Azcapotzalco. Realicé un proyecto terminal enfocado principalmente en la divergencia intrarregional a partir de las asimetrías de la zona metropolitana, enfocándonos en Ciudad de México, Estado de México, tocando temas de esta parte de centro-periferia. Y bueno, actualmente estoy interesada en temas de organización industrial enfocados en la industria cosmética. Y bueno, a partir de los temas los datos que nos pueda ofrecer INEGI, pues ya definir si nos vamos por el lado del productor o por el lado del consumidor, ya sea por el lado del productor como el impacto que está teniendo esta industria cosmética en México, o por el lado del consumidor, que creo que eso puede ser un poquito más conflictivo, analizarlo por el lado del mercado informal o esta parte de las externalidades por el uso de productos ilegales. Creo que ese me podría costar un poquito más de trabajo, pero considero que el primer tema del lado del productor puede ser el ideal para abordar en mi ICR de la maestría. Ok, perfecto, Susana, muchas gracias. Creo que no me falta nadie, ¿verdad? ¿O alguien me salté? ¿No? ¿Todos No, ya pasaron? ¿O me falta Raquel? No, maestra, ya pasé. Ya pasaste, ¿verdad? Ok, bueno, ok, sí, ya, aquí lo tengo. Bien, entonces, me interesaba escuchar más o menos cuáles son sus perspectivas de investigación. También me interesaba conocer cuáles son sus licenciaturas de origen, porque no es lo mismo como se desarrolla una tesis en ingeniería, que cómo se desarrolla una tesis, a pesar de que tienen elementos comunes, ¿no? Tengo amigos ingenieros y pueden ver tesis que de los ingenieros y son un montón de, bueno, yo digo dibujitos, ¿no? No, pero son planos o dependiendo de lo que ellos hagan, ¿no? Entonces, enfatizan más algunas cuestiones que desde el ámbito social no lo ponemos, lo mismo en el caso de los físicos, a veces la cuestión teórica, la cuestión empírica también es muy fuerte, tampoco es lo mismo cómo se aborda o los problemas que se ven desde el ámbito de la contabilidad, ¿no? Tenemos un sociólogo, tenemos varios economistas. Entonces, una de las cuestiones importantes, chicos, es que nadie aprende a investigar, ¿no? Así como nosotros aprendimos a caminar caminando, a hablar hablando, a investigar, se aprende haciendo investigación, a escribir, se aprende escribiendo y también a leer, se aprende leyendo. ¿Por qué les digo esto?
porque a lo largo de toda la práctica, ya más de, híjole, 15 años dando clases y también en mis grupos normales y en los grupos de metodología de investigación, me doy cuenta que las personas no saben leer, que no saben identificar ideas importantes en un texto. Y esto se refleja a la hora de que ustedes realizan investigación, porque no saben hacia dónde van. Otro de los problemas también importantes, más que otra cosa, es la escritura, en el sentido de que a veces, así como hablamos, escribimos. Entonces, me ha tocado con alumnos de doctorado que les falta una cuestión esquemática, ¿no? Para que ustedes vayan contando o que vayan problematizando algún fenómeno, que cuenten una historia. Entonces, eso es muy problemático, y a pesar de que muchos tenemos ya trabajos de licenciatura o tesis, ¿no? Que hicimos en la licenciatura, estamos sumamente acostumbrados a que quizá nuestros tutores, dependiendo también del programa en el que estemos, de que los tutores no nos leen. Muchos al menos aquí en la UAM, no tienen que hacer una sustentación de un examen en economía, simplemente te firma tu tutor. Y les decía, el problema es que muchos tutores no te leen. Hay trabajos que no sé cómo lograron dar un título, no lo entiendo, a veces la universidad comete errores, y no sabemos investigar porque estamos sumamente acostumbrados a que copiar, pegar, pensamos que es investigación. Entonces, se vale. Antes, cuando ustedes abrían el navegador de Google, encontraban que decía, ¿no? Sobre hombros de gigantes, y sí, nadie va a descubrir el hilo negro, o quizás sí, ¿no? Pero gran parte de la investigación nosotros tomamos autores seminales y a partir de ahí vamos a construir un discurso. Entonces, de entrada, lo que yo sí quiero dejar claro, y tanto para el protocolo como para su idónea comunicación de resultados, que lo que queremos de este lado como profesores es saber qué escribe Luis Enrique, ¿no? ¿Qué piensa José Luis? ¿Qué piensa Diana Mari? A mí no me interesa, y en eso sí soy sumamente rigurosa, en el sentido del plagio. Conmigo no se vale copiar, pegar, ¿no? Y yo creo que con ninguno de los profesores que pueden ser sus tutores en la maestría, ya sea en empresas o ya sea en el caso de historia económica, ¿no? Entonces, queremos conocer qué piensan cada uno de ustedes. No queremos conocer su capacidad de hacer copy-paste. Entonces, tanto para el trabajo de investigación, pero principalmente para lo que atañe a mi WEA, ¿no? Les digo, sí soy sumamente rigurosa en la forma. A mí me interesa que ustedes redacten. Más después se va puliendo cuestiones de forma, que también la forma es fondo, ¿no? Entonces, es bien importante conocer sus ideas originales. Entonces, de entrada, ¿no? Todo aquello que ustedes me entreguen va a pasar por un programa obviamente, de autentificación para ver que no haya ningún plagio. Y si hay algún plagio, aún en el protocolo no pasa y obviamente no van a acreditar la asignatura, ¿no? Entonces, que lo tengan muy claro. Y les decía, a nadie nos enseñan a escribir, ¿no? Y es bien, es emocionante, ¿no? O sea, puede ser tan emocionante, tan complicado, ¿no? Encontrarnos con una hoja en blanco y empezar a escribir ideas, pero pues es escribir, borrar, volver a poner, volver a escribir. Entonces, eso es muy interesante, y al final es el proceso de investigación en pleno, es un ir y venir, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me preocupa de lo que ustedes me están hablando, ¿no? O de lo que ustedes me platicaron que quieren investigar? El grado de agregación. Estamos a este nivel. Cuando me dice Diana, y voy a hablar, o sea, no, espero no que no lo tome personal, es simplemente y va a ser la dinámica del seminario. Vamos a llevarla como un seminario, y me interesa que ustedes estén continuamente opinando sobre, o sea, obviamente en un clima de respeto, ¿no? Hacer comentarios que aporten, no una crítica simplemente por criticar, porque me cae mal o porque me cae bien, no le digo nada. Eso
comentarios que aporten, porque a veces la persona que está investigando, no, estás tan cerca que dejas de ver muchas cuestiones importantes, ¿no? En la investigación. Entonces, aquí lo relevante es que cada uno de los que van a estar en el seminario aporten al mismo, ¿no? Y que estos diversos comentarios, ¿no? Sean enriquecedores para la persona que los está recibiendo. Entonces, les decía que me preocupa el grado de agregación y hay una cuestión importante. Nosotros tenemos que encontrar un problema de investigación. Cuando hablamos de la palabra investigar, yo no puedo investigar un robo si el robo no se ha hecho. Yo no puedo investigar un asesinato si afortunadamente a nadie han asesinado. Entonces, siempre que vamos a realizar un proceso de investigación es que hay algo que desconocemos. Hay una problemática detrás. ¿Ok? Entonces, Diana Mari me dice que ella quiere investigar el tema ambiental desde el lado de las finanzas. Me habla también aquí Jorge Luis, de que quiere ver derrames tecnológicos. Me hablan también aquí de patrones de convergencia. Alejandro me dice que él quiere ver desde las teorías de la empresa costos de transacción. Yo generalmente también he dado en la maestría teorías de la empresa, en la licenciatura doy teorías de la empresa y en específico hay todo un enfoque teórico que nos habla de los costos de transacción. Ok. Me hablan también aquí Carlos, que él me decía que tiene problema ahí como que acotando, dice que le gustaría el mercado financiero o la bolsa, o que quizá estas cuestiones como de estructura de mercado, también de organización industrial en el sector químico, ¿no? Todos me hablan como de grandes temas, pero nadie me habla de una problemática. Si yo voy a investigar algo, es que hay una problemática detrás. Ejemplifico. Ahorita en Monterrey, es como si yo les digo, yo quiero estudiar el agua. ¿Qué? La falta de agua, el exceso de agua, cuestiones de lluvias, cuestiones de infraestructura. ¿Qué es lo que quiero investigar? Porque eso es lo que ustedes me están comentando en esta primera lluvias de ideas. Quieren estudiar medio ambiente, quieren estudiar derrame tecnológico, quieren investigar o la bolsa, o la empresa, o la industria química, o la industria de cosméticos, ¿ok? Pero ¿qué es lo que les llama? O sea, ¿qué problemática detectan detrás de ese gran tema que a ustedes les interesa? Entonces, es diferente si yo digo, oye, en Monterrey o en Nuevo León, desde hace 20 años ha habido un problema en cuanto a las precipitaciones de lluvia que han empezado a disminuir. Entonces, Monterrey actualmente se encuentra en un grave problema de sequía y en un grave problema, ¿no?, de acceso al agua para su población. Ahí hay un problema. No es lo mismo decir que quiero estudiar el agua a que quiero estudiar toda esta problemática en torno a la lluvia o al el aprovisionamiento de agua en Monterrey, en Nuevo León, perdón, ¿no? Entonces, cada uno de ustedes, en este gran tema que les interesa, es importante que encuentren un problema, ¿no?, que es relevante investigar. Porque siempre que ustedes ven un protocolo de investigación dicen, justifícame, ¿no? La justificación. La justificación es ¿por qué es relevante investigar lo que estoy investigando? Entonces, yo puedo querer ver, y esto es muy común con los alumnos en licenciatura, con los alumnos de maestría y doctorado, siempre me dicen, el impacto de la inversión extranjera directa en la manufactura. Híjole, pero el impacto en términos de ¿qué? En términos de pauperización del mercado de trabajo, en términos de estructuras de mercado oligopólicas, en términos de concentración empresarial,
en términos, aquí me dicen, de derrame tecnológico, de innovación, de vinculación productiva, de escalamiento. ¿Qué es lo que te interesa? Entonces, cada uno de ustedes, dice Diana Mari, medio ambiente y finanzas, pero son dos rubros enormes. ¿Qué problema medioambiental detectas y cómo cómo piensas vincularlo con las finanzas? El medio ambiente es enorme. ¿Quieres ver cuestiones regulatorias en torno al medio ambiente? ¿Quieres ver un sector en específico que esté impactando al medio ambiente, alguna industria? ¿Qué del medio ambiente y qué de finanzas? Estoy poniendo aquí el caso de Ana María porque es el que lo tengo aquí en un primer momento, ¿no? Entonces, es bien importante, chicos, una primera parte de este protocolo de investigación es, ¿no?, la formulación, ¿no?, el planteamiento del problema de investigación. Y el planteamiento del problema de investigación es que ustedes detecten una problemática específica y que me la cuenten. Yo necesito que ustedes me cuenten, a ver, en términos de medio ambiente hay un problema importante en este sector. O yo veo que hay una degradación en el medio ambiente en México o en Cuba, ¿no?, de tal fecha a tal fecha, ¿no? Y voy contando por qué, o sea, eso les va a servir para que ustedes detecten por qué es relevante lo que están investigando. Entonces, es crucial que en ese gran tema que a ustedes les interesa, detecten una problemática. ¿Qué vamos a investigar? No sé si me explico, porque no los veo, ¿no? Entonces, es importante que detecten un problema a investigar. ¿Y por qué es relevante ese problema a investigar? ¿A qué le está pegando? Eso por una primera cuestión. Ahora, pocos lo dijeron, pero me hablan aquí de cuestiones bien interesantes, ¿no? Me hablan de derrame tecnológico. Yo estoy trabajando y les decía, veo mucho estas cuestiones con econometría espacial, veo cuestiones también de vinculación, ¿no?, de la inversión extranjera directa con pymes, de desarrollo industrial regional, y créanme que desde mi experiencia, medir o comprobar el derrame tecnológico es complicado, porque aquí viene la segunda cuestión, los datos. A veces nosotros queremos, ¿no?, en nuestro afán por investigar cosas muy interesantes, empezamos, ¿no?, ahí a plantear el problema de investigación y quiero hacer esto y quiero probar, como decía Susana, ¿no?, la industria cosmética. La industria cosmética es una parte de la industria química. Me habla Susana del censo, pero si conocemos el censo únicamente me da, obviamente, cada 5 años, ¿no? Y me va a dar información bien específica. Me va a hablar información de Producto Bruto Total, de valor agregado, de inversiones, de empleo, de remuneraciones. Se pueden ya ir construyendo algunos indicadores con base en esto, ¿no? Pero no me da la información, el censo, como planteaba Susana. Ya no nos vamos del lado del consumidor, porque ahí tendrías que estar viendo a ver quiénes, o sea, aquí hacer un cuestionario, si ese universo es, si es válido o no es válido, la muestra, cómo tienes que diseñar y qué es lo que quieres probar. Y no te va a dar el tiempo de la maestría para hacer lo que quieres. Y desde el lado de productor, al menos con los censos, lo que tú quieres probar, no tienes información relevante que te permita probar. Entonces, ¿a dónde tenemos que ir? Y lo platicamos. Y pongo el caso de Susana porque les decía, ya nos hemos reunido y hemos estado peloteando toda esta cuestión. No hay datos. Entonces, también es importante que seamos muy sinceros respecto a lo que nosotros queremos probar, pero sí hay datos que me permitan probarlo. ¿Cómo mido la derrama tecnológica? Hay algunos módulos que los tenemos ahí en INEGI, en estos módulos tecnológicos, pero esa información me va a permitir a mí
medir de rama tecnológica? Simplemente, ¿no? Para poder medir cuestiones de vinculación y de escalamiento productivo, es complicado. Y aquí viene la otra parte importante también en su trabajo de investigación, la metodología. ¿Cómo pienso probar? Entonces, si ustedes se dan cuenta de lo que hemos estado en este momento platicando, su investigación es algo vivo, es algo que va de un lado a otro. Tenemos una parte teórica, tenemos una parte empírica, ¿no? Y eso que me va a dar entre los datos y la teoría, lo que me va a permitir amalgamar es la metodología. Entonces, tan importante es que tenga claridad respecto a lo que voy a investigar, tan importante es saber si cuento con los datos para probar aquello que quiero investigar y también de qué manera lo voy a poder probar. La metodología lo es todo, chicos. Me preocupa en el caso de lo que me comentaba su compañero Oscar, ¿no? Él es ingeniero, habla de que le interesa el ámbito productivo, pero me habla de los costos de transacción. Y aquí hay un problema bien grandote. Medir los costos de transacción no es tarea fácil. En el sentido, y los pongo ahí en contexto, ¿no? No sé si están tomando todos los que estén ahí, bueno, no sé si lo estén tomando, no, teorías de la empresa. Cuando ustedes ven costos de transacción, te dicen que son, normalmente, ¿no? En la microeconomía neoclásica estamos acostumbrados a ver costos de producción. Pero, ¿no? En la realidad, ¿no? No existen estos mercados perfectamente competitivos, porque ni la información es perfecta, ni el conocimiento es perfecto, y vemos que existen asimetrías de información. Y sale todo un enfoque teórico que me habla acerca de que en ausencia de costos de transacción, ¿no? La asignación que se hace a través de los mercados es eficiente en términos de Pareto, pero que existe algo que se llaman costos de transacción. ¿Y qué son estos costos de transacción? Son todos aquellos costos, ¿no? Que derivan, ¿no? De poder gestionar el funcionamiento del mercado, de conocer los precios relevantes, los costos que derivan de la negociación, de la redacción de contratos, de la vigilancia. ¿Cómo mides eso? Teóricamente ahí está. Nord trató de hacer algunas aproximaciones, creo que midió los costos de transacción en la economía norteamericana, ¿no? En uno de sus libros, pero es una chambota porque no tienes elementos para medir los costos de transacción. Entonces, mi consejo desde aquí, antes de que empecemos a trabajar, es de que, a ver, en estos grandes temas que ustedes me platicaron, ¿qué problemática encuentro? Está bien padre hablar de la industria cosmética, pero ¿qué problema hay en la industria cosmética? ¿Por qué es relevante que yo estudie la industria cosmética? ¿Por qué es relevante que yo estudie la industria química? ¿Por qué es importante que yo esté revisando, ¿no? Esta cuestión del mercado laboral en la industria del call center? Ok, ¿por qué es relevante? ¿Hay una pauperización del trabajo? Ah, sí. Entonces, podemos platicar que en esta cuestión, que a lo largo del tiempo, en la Ciudad de México, ¿no? Que otrora era uno de los principales centros industriales, a raíz de este cambio en el modelo de desarrollo, se va abandonando el sector industrial y van escalando las actividades del terciario, y entre ellas, ¿no? El sector servicios, servicios financieros, o en el ámbito de servicios, y en esta cuestión del call center. Y en estas cuestiones, en este privilegio de este tipo de actividades, pues se ha dado una pauperización de los trabajadores. Y esto impacta de tal manera, entonces yo ya voy problematizando por qué quiero investigar lo que estoy investigando. ¿Qué quiero? O sea, ¿qué problema me llama la atención? Porque fíjense, y les digo, es algo sistémico, es algo vivo, todo está relacionado. Entonces, tanto el problema de investigación que yo quiero plantear, y aquí viene otra cosa bien importante, la formulación del problema de investigación.
La formulación del problema de investigación no es otra cosa que una pregunta. Es decir, ¿no? Entonces, yo veo que en Nuevo León hay un problema en cuanto a la provisión, a que le llegue agua a la gente, ¿no? Hay un problema en las personas ante la falta de agua potable. Y yo tengo que, o sea, yo voy contándome esta historia, yo voy buscando este problema. Y tengo que formular una pregunta, ¿no? Entonces, yo digo, oye, ¿por qué las personas, ¿no?, en el área metropolitana de Nuevo León están teniendo este problema para acceder a agua potable? Entonces, yo ya identifiqué un problema, tengo, en mi formulación es simplemente una pregunta, y aquí viene la hipótesis. La hipótesis es la respuesta a esta pregunta. Entonces, yo puedo decir, ¿no?, las personas en Nuevo León tienen problemas para acceder al agua porque de 1990 a 2020, ¿no?, han llegado una gran cantidad de empresas extranjeras que están vinculadas con el sector de la industria de las bebidas y entonces han estado acaparando o están teniendo de manera, aunque sea legal, ¿no?, están desviando todos estos recursos hídricos, ¿no?, para la producción y están afectando a toda la población. Esa es la hipótesis que tengo que probar. Que las empresas que han llegado de una tal cosa están, ¿no?, extrayendo enormes cantidades de agua que están dejando a la gente sin este líquido vital. Y eso es lo que yo tengo que probar. Entonces, les digo, todo es sistémico. Ahora, ¿tengo los datos para probar eso? Ah, ok, tengo los datos. ¿Qué metodología, qué indicadores tengo que crear, ¿no?, a partir de esos datos para probar esta hipótesis de mi investigación? Entonces, es bien sencillo. Y por eso les decía, eso es lo que yo trato que en este protocolo sea lo más sencillo posible. Una hipótesis es algo, son dos bolitas, ¿no? Una le pega a otra positivo o negativamente. A ese nivel de abstracción yo quiero que tengan cada uno de ustedes su hipótesis. Entonces, en el caso de Susana, ¿y por qué voy a estudiar la industria cosmética? ¿Qué problema hay ahí? ¿Qué es relevante? Desde el lado del censo, mi querida Susana, no vas a poder hacer nada. Desde el lado del consumidor tampoco. Yo lo que estoy viendo aquí o estoy planeando un estudio de caso y que me digas, a ver, estas son las empresas más grandotas, Revlon creo que ya quebró, pero en el mercado mexicano estas son las grandes empresas, bueno, ok, ¿y eso qué? ¿Qué problema hay detrás que estén esas empresas qué? Y eso va para cada uno de ustedes. Piensen en su tema de investigación, en este gran tema, en el medio ambiente. Bueno, ¿qué problema detecto? ¿Es general? ¿Es de regulación? ¿En qué sector? ¿En una entidad? ¿En una zona metropolitana? ¿Qué problema hay que sea relevante que yo lo investigue? No sé si me explico, chicos, porque no los veo, entonces no sé si estoy ahí hablando al vacío o tienen ustedes alguna duda, me gustaría escucharlos. Sí, estamos aquí con usted, doctora. Ah, no, pues eso espero que estén conmigo, pero necesito que me digan, o sea, sí estamos más o menos en sintonía de lo que les estoy contando, algo que les salte, algo. Pues en mi caso ya me está quedando un poquito más claro, doctora, el enfoque que tengo que tener para mi tema. Ok, Isaac, les ha quedado un poquito más claro. Bueno, eso ya es ganancia, que no sea algo más oscuro, ¿no? Y les digo, vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. De aquí, de lo que ustedes me están comentando, hay algunos temas que se parecen, ¿no? Quieren ver cuestiones de derrame tecnológico, dos de ustedes, ¿no? Entonces, mercado laboral, impactos, que aquí también siempre les digo a mis alumnos en la licenciatura, en el seminario, quiero ver el impacto. ¿Qué entiendes por impacto? ¿Cómo mides el impacto? ¿Qué es el impacto? Porque está bien padre siempre, el impacto. Ok, ¿y qué es impacto? ¿Cómo vas a medir el impacto de, ¿no?, algo en otra cosa?
Entonces, vamos a ir trabajando todo esto y por eso les decía, es bien importante que empiecen ahí a echar a volar su cabeza, ¿no? Echar a volar su cabeza, a ver, me interesa este gran tema, pero ¿qué problemática encuentro? Al menos, y eso doy gracias, que nadie me ha hablado de la industria automotriz, bendito Dios, porque, híjole, en el área de concentración en la que estoy, todos quieren estudiar o industria automotriz o industria aeroespacial. Ok, ¿y qué de la industria automotriz? El impacto de la industria automotriz siempre me dicen, ¿no? ¿Qué es el impacto? ¿Qué es interesante saber de la industria automotriz? ¿Qué es relevante, ¿no? Ver en cuestión de vinculación productiva? Que a pesar, ¿no? De que en los últimos, desde los años 90 para acá, nos han contado, nos han vendido esta idea de que la inversión extranjera directa va a detonar el crecimiento económico, que la inversión extranjera directa a través de toda esta aglomeración, ¿no? Espacial en ciertas áreas geográficas denominadas clúster, ¿no? Si va a estar ahí estas grandes empresas prácticamente por un efecto espontáneo se van a vincular con las empresas pymes, ¿no? Y se va a generar derrama tecnológica. Y eso no es cierto. ¿Sí? Entonces, ¿y cómo? Y por eso decía, caray, está bien padre, derrama tecnológica, derrama de conocimiento. ¿Cómo carajos mido la derrama tecnológica y la derrama de conocimiento? ¿Cómo lo mido? Entonces, por eso les digo, tienen que empezar ahí a desempolvar las neuronas, ¿no? Y a ver, entonces, este gran tema, dame un minutito, Alejandro, este gran tema que yo ya detecté, en esta grandiosidad, lo tengo que ir haciendo más chiquito. Les cuento una experiencia personal. Yo soy egresada de la licenciatura en Economía. Ya pasé por todas las escuelas públicas, el Poli en la licenciatura en Economía, la maestría en Economía en la UAM, el doctorado en la UNAM, ¿no? Entonces, a pesar de que yo también me gradué por promedio en la licenciatura, pues tuve que tragar un trabajo de investigación. Y yo analicé la formación bruta de capital en la petroquímica básica, ¿no? Entonces, recuerdo cuando estaba yo redactando mi protocolo de investigación, pues me fui de vacaciones a casa de unos tíos que viven aquí muy cerquita en Malinalco, un lugar cercano a Toluca. Y mi tío pues es un profesor también ya ahora jubilado, pero él trabaja con profesores y normales rurales, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Pues que tengo que hacer mi protocolo. Y de un tema así, les digo, yo ya dije, ¿para qué me fui de vacaciones a casa de mi tío? Le entregaba, acótalo, le entregaba, acótalo, le entregaba y acabé, o sea, yo no quería volver a ver a mi tío jamás. Espero que no les pase así conmigo, porque es lo mismo que vamos a hacer. Me tienen que ir acotando de estos grandes temas de la industria química, de la industria cosmética, del medio ambiente, de toda esta cuestión de ¿qué? ¿Qué problema detecto? ¿En dónde? Porque si no hay problema, ¿qué voy a investigar? ¿Cómo voy a justificar mi investigación? ¿Por qué es relevante investigar a la industria cosmética? ¿Por qué? ¿Por qué es relevante estudiar una cuestión ambiental? ¿En dónde y por qué? ¿Por qué es importante ver este impacto de las tradiciones? ¿Por qué? No sé si me explico. Ahora sí, habías levantado la mano, Alejandro. Sí, bueno, de hecho, en lo que yo le había comentado, ya estoy investigando y buscando información y creo que me voy a enfocar en el neoinstitucionalismo para la parte de teoría de la empresa. Ajá. Y de ahí, como usted comentó, pues sí, ver cómo voy a plantear la parte de la información, ¿no? Que hay en la parte económica, pues es más la asimetría y mientras más incertidumbre haya, se elevan más los costos, ¿no? Ya sea de contratos o con los proveedores, etcétera, etcétera, ¿no? Y mientras más certeza, pues en teoría, esos costos deberían disminuir, ¿no? Fíjate, ahí te voy a poner un ejemplo. Los conceptos, ¿vale? Y eso también es crucial a la hora que ustedes hagan su revisión teórica. Incertidumbre no es lo mismo que riesgo.
El riesgo lo puedes medir. La incertidumbre es el COVID. No sabíamos que existía algo que es. Entonces, si tú me dices que vas a medir la incertidumbre, que entre más incertidumbre, mayores costos de transacción, entiendo que tú veas el institucionalismo. A mí lo que me preocupa es cómo canijos mides los costos de transacción. De entrada está bien complicado, pero bueno, ahí si tú llevas a trabajar con Oscar, ¿no? Sería una cuestión importante. El enfoque teórico ahí está. Medirlos es otra cosa. Y te digo, tuve una alumna ecuatoriana también que quería ver cuestiones de costos de transacción en el sector camaronero en Ecuador, quería ver cuestiones de innovación, y el problema fue con esta chica, pues que no pudo medir costos de transacción. Yo ya la recibí bastante avanzada de su tesis, que no pudo ver cuestiones de innovación porque no había los datos, y pues tuvimos que rehacer prácticamente la tesis, pues porque pues, no había datos. Entonces nos tuvimos que ir a estudios de caso de las 3 empresas relevantes en el sector camaronero en Ecuador y empezar a revisar balances, informes auditores para ver ciertas prácticas productivas que hubieran seguido estas empresas y que les hubieran permitido cierta cuestión. Hacia ahí voy. Por eso, o sea, está muy padre. Sí, conozco, ahí está toda esta cuestión de la nueva economía institucional. La teoría la tienes. Pero ¿qué problema está detrás de ahí? Ok, bueno, de ahí yo lo pienso enlazar con algo que, un término, creo que no es oficial todavía, pero utilizan ahorita actualmente la economía de los datos, ¿no? Que es que ya por medio de cualquier aplicación o cualquier dispositivo electrónico, pues obtienes datos, ¿no? Y en las empresas, pues mucho más. De ahí obtener esa información y enlazarlo con la parte del flujo de información o costos de transacción. Y por mi formación académica y de trabajo, porque ya trabajé un tiempo, enlazarlo con la parte de mejora continua, la cual se haría importante para las pymes y de ahí obtener la ventaja competitiva. Ay, querido Alejandro, ya me asustaste porque me estabas metiendo, fíjate, costos de transacción, economía de los datos, ventajas competitivas, pymes. Es un Frankenstein. Sí. Es un Frankenstein. Y yo no trabajo con Frankenstein. A ver. No habrá problema en eso. No. Fíjate, por eso les digo, y va para todos. Piensen sencillo. Piensen claro. Porque si no tengo un montón de bolitas. Hay un montón de bolitas en juego. Y yo les digo, una hipótesis es una bolita le pega a otra de manera importante. Tú quieres ver competitividad, según aquí lo que me dices, en las pymes, ¿cierto? ¿Te interesa eso? Ok. Entonces, ¿qué de todas esas bolitas? La bolita que le van a pegar es la competitividad. Y aquí también tienes que ver cómo mides, o sea, ¿qué significa competitividad? ¿Calidad? ¿Productividad? ¿Qué? Ok, entonces, pero es competitividad. ¿Qué de todo eso que tú me estás platicando? Porque fíjate, ya me dijiste costos de transacción, economía de los datos, no sé qué tanta cosa. No, a ver, entonces, si una de las bolitas es competitividad, ¿qué impacta de manera directa en la competitividad? ¿Y en qué sector? Porque no todas las pymes son iguales. No es lo mismo la pyme del sector textil que la pyme en el sector automotriz, que la pyme del sector automotriz en la región norte de México, que la pyme del sector automotriz de la región norte, de la industria automotriz en Durango. Por eso les digo, hay que acotar. Entonces, no metan tantas bolitas a su canasta. Son 2. Competitividad, ok. ¿Qué le pega a la competitividad de las pymes y en dónde? Por eso les digo, no se llenen la cabeza de cosas. Está muy padre. Pero a la hora que realmente quieren llevar eso a su investigación, no les sirve de nada. Porque en lugar de tener un camino claro, están atendiendo un montón de cosas que no va por ahí. Entonces, mi consejo es mantengan las cosas sencillas.
Si en el camino es factible irle poniendo mayor carnita, está bien. Pero lo primero que ustedes tienen que identificar o ver, las pymes no son competitivas o las pymes se les dificulta esta cuestión de desarrollar ventajas competitivas. ¿Por qué? ¿A qué pymes? ¿Y a qué lo atribuyo? Y en eso no tiene que ver nada los costos de transacción. ¿Sí me explico, Alejandro? Sí. ¿Sí? Entonces, ok. Entonces, vamos planteando. ¿Qué es lo que yo quiero que ustedes generen para la siguiente sesión? Ahorita les voy a, y les decía, eso va a ser un elemento esencial para que yo pueda trabajar. Entonces, necesito que en una hoja, en una cuartilla, cada quien tiene su gran tema. Ok, ya lo tienen aquí. Piensen en su tema. Ese tema grandotote. Ok. En ese gran tema, necesito que identifiquen una problemática. ¿Qué problemática encuentro en dónde? ¿No? En una región en México, en Cuba, en algún estado, en términos medioambientales. ¿Qué problemática encuentro con las pymes? ¿No? ¿En qué pymes? ¿En qué sector? ¿En qué entidad? ¿En qué región? De manera general, ¿qué problemática encuentro en la industria cosmética? ¿Qué problemática encuentro en términos aquí de los mercados mayoristas o en el mercado mayorista energético? ¿Qué problemática encuentro? Ok. Ya que ustedes lo tengan, en esa cuartilla me van a empezar a contar. A ver, ¿no? Entonces, de tal fecha a tal fecha, de forma muy coloquial, de tal fecha a tal fecha, en México se ha presentado a tal, especialmente en este sector, ¿no? Es relevante esta cuestión, me llama la atención. Cuéntenme esa historia. O sea, encuentren un problema y cuéntenme ese problema. Primera cuestión que ustedes me tienen que entregar. Segunda cuestión que ustedes me tienen que entregar. Una pregunta. Entonces, ya encontraron ese problema, póngalo en forma de pregunta. ¿Por qué se da esa situación? Y tercera cosa que me tienen que entregar. Una posible respuesta a esa pregunta. Eso no les va a llevar más y les digo, yo no quiero hojas y hojas y hojas, quiero máximo 2 hojas. Que descubran en ese gran tema que ustedes tienen pensado una problemática. Necesito también, por favor, y les decía, la problemática, que me formulen una pregunta. ¿Por qué sucede esto? Como en el caso de Monterrey. Oye, ¿por qué la gente se está quedando sin acceso al agua? Sí es importante toda esta cuestión de la sequía, ¿no? Pero lo que yo voy, o sea, digo que se está quedando la gente sin agua porque han llegado empresas extranjeras, ¿no? Y se están apropiando del líquido que antes iba para los neoloneses. Y eso es lo que yo voy a probar. Entonces, identifiquen una problemática, cuéntenmela de manera sintética, una pregunta y una respuesta a esa pregunta. Y sobre eso vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque eso es, ¿no? El problema de investigación, la formulación del problema de investigación y la hipótesis. Sobre eso vamos a estar trabajando. Y también, ¿no? Es importante ver, ok, ya. ¿Y eso lo puedo probar? ¿Hay datos para probarlo? Empiezan a pensar. Pero de entrada, lo que ustedes me tienen que entregar son esas 3 cosas. La problemática que ustedes detecten de forma sintética. Después, una pregunta, formúlense una pregunta. ¿Por qué pasa ese fenómeno? Y una respuesta a ese fenómeno. De manera sencilla. Y es como le decía a Alejandro, si tú quieres ver cuestiones de competitividad en la pyme, ¿qué le pega a la competitividad? ¿Cuál es el factor o la variable que está haciendo que las pymes sean no competitivas? ¿Qué pymes
Porque si queremos ver un montón de bolitas al mismo tiempo, queridos, nos vamos a perder. Entonces, mantengan sencilla su investigación. No sé si alguien tiene alguna duda respecto a lo que estoy pidiendo, lo que hemos estado platicando en este momento. Profesora, tengo una duda. Dime, Luis Enrique. ¿Lo que está pidiendo ya va como parte de la estructura del protocolo o tomando como base lo que vamos a hacer, de ahí vamos a partir para comenzar a construir esta estructura? Lo De digo lo por que la van parte, ustedes, de lo que por la van a hacer parte formal del ustedes, escrito. a ver, de lo que van a hacer ustedes, vamos a empezar a construir el protocolo. Si tú detectas una problemática, siempre que tú ves un protocolo, te van a pedir, primera etapa, ¿no? Planteamiento del problema de investigación. ¿Qué es lo que ustedes, ¿no? Y hacen en esta primera aproximación que me van a entregar, ¿qué problema detecto? ¿En dónde? ¿Por qué? O sea, ¿qué me lleva a investigar la industria cosmética? ¿Qué me lleva a investigar la industria química? Porque si me dicen, quiero estudiar, como me comentaba su compañero, la bolsa. Ah, caray, ¿qué de la bolsa de valores? ¿Qué? ¿Qué? Porque la bolsa es así. ¿Qué problema vinculado con la bolsa, el no acceso a toda esa cuestión bursátil de la pyme? Pues jamás la va a ver porque únicamente tienen acceso las grandes empresas. ¿Qué problema con la bolsa? Si eso me interesa. ¿Qué de la empresa o del sector químico? ¿De manera general o en dónde? ¿Qué problema detecto? ¿Qué problema? Porque una de las cuestiones importantes, chicos, que a veces, ¿no? O la mayoría de las ocasiones, queremos estudiar un tema que no tenemos ni idea qué está pasando ahí. Y lo abordamos porque nos parece interesante, pero no sabemos qué problemática hay detrás. ¿Qué problemática? ¿Qué me dicen? Les pongo un ejemplo. Actualmente estoy terminando ahorita un capítulo de un libro. Estoy revisando la región centro-norte de México, ¿no? Jalisco, Guanajuato, San Luis Potosí, Aguascalientes, donde es muy dinámica toda esta cuestión de la industria automotriz. Y han promovido sus políticas estatales toda esta cuestión de la clusterización de actividades exportadoras y competitivas en el extranjero. Entonces tenemos pues básicamente a la industria automotriz, en Jalisco tenemos a la industria de computación, etc. ¿No? Entonces, la teoría de clúster me dice, ¿no?, que de la aglomeración se van a dar economías de aglomeración, que las empresas, ¿no?, que se va a generar crecimiento económico y derrama tecnológica, que se va a generar innovación y aumentos en la productividad y aumenta en el empleo y bla, 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 bla. Eso es lo que me dice la teoría. Yo lo que digo y esa es la hipótesis que yo estoy probando, es que si bien en la región se han asentado este tipo de industrias, no han contribuido a disminuir ni la heterogeneidad territorial en términos de crecimiento económico, ni tampoco la heterogeneidad industrial. Y para eso, ¿no?, hago econometría espacial, ¿no? Hago toda esta cuestión saco diferentes indicadores y lo que yo veo es que pues ni ha aumentado, o sea, ha aumentado el empleo, pero es un empleo mal pagado, que aumenta la productividad, pero no aumenta la inversión. Entonces eso podemos decir que son prácticas, ¿no?, extensivas de trabajo. También puedo ver de que únicamente el crecimiento está concentrado, yo lo llevo a nivel municipal, ¿no?, en ciertos municipios, pero que no hay esta derrama tecnológica. Entonces, lo que nos dice la teoría no se cumple. Entonces yo digo, a ver, en términos generales, la región, pues sí, es dinámica, pero si tú ves, para nada es dinámica, porque el crecimiento está concentrado, ¿no? Si ustedes ven el estado de Jalisco, el crecimiento está concentrado como en 5 municipios. Si vemos el caso de Guanajuato, que es el más dinámico de ahí de la región, en ciertos municipios, pero no se derrama, que es lo que me dice la teoría que pasa. Y por eso, ¿no?, es importante, y les digo, aquí va a ser un juego teórico, empírico, metodológico, cómo lo puedo probar, qué tengo que hacer.
pero es que hay un problema detrás que es relevante ser investigado. Entonces, esto que yo les estoy pidiendo y que le causa duda a Luis Enrique es para construir su protocolo. Lo primero que yo quiero que pasemos y que vayamos acotando de ese gran tema, cuéntenme qué problemática detectan. Métanse allá a Google, o sea, métanse a portales especializados en industria. Métanse ahí, tenemos América Economía y tenemos un montón de portales, dependiendo de qué les interesa a cada uno de ustedes. Hay un montón de información. Estamos en la época del exceso de información. Revisen qué problemática detectan. Y para ustedes, ¿por qué se da ese fenómeno? Entonces, yo estoy pidiendo en no más de 2 cuartillas que me detecten una problemática, que me la cuenten ahí, que formulen una pregunta, ¿no? ¿Por qué se da ese fenómeno? Y una posible respuesta. En términos muy sencillos. Porque a partir de ahí vamos nosotros a generar su problema de investigación, la formulación del problema de investigación y la hipótesis. Y si ustedes, señores, tienen la hipótesis de una forma clara y tienen, ¿no?, más o menos definidos en dónde están sus datos, simplemente también esa cuestión de los datos ya tienen más allá de la tesis. Porque es un problema que ustedes van avanzando, marco teórico, y hacen un marco teórico, y luego ya veremos toda esta cuestión del marco teórico, que cuando ustedes revisan ciertas cosas, no saben ni qué están buscando. Y lo que hacen en el marco teórico son resúmenes. Y eso me pasa con gente de doctorado. Cuando es importante que encuentren los conceptos relevantes que van a buscar en cada autor. Entonces, si yo quiero hablar de convergencia, como decía su compañero, pues tengo que hablar, ¿no? Si yo voy a revisar algunas propuestas teóricas, tengo que ver qué me dicen acerca de esta cuestión de la convergencia, que es una idea neoclásica. Entonces, a mí desde los años 90 me dicen, bueno, a ver, la convergencia se va a dar por cuestión, o sea, los países van a converger en el largo plazo, sea liberalización comercial, nos vemos con toda esta cuestión de las ventajas del comercio, etc. Y en el largo plazo, las economías, y no se daba la convergencia. Ahora no, me dicen los institucionalistas de que la convergencia no se da, o sea que hay estas divergencias en términos de crecimiento económico, que un país está más pobre que otro por problemas de marco institucional, más las leyes, más las políticas. Entonces ahí tenemos el libro de Acemoglu y Robinson, y entonces ellos me dicen que entre mejor marco institucional, entre mejor protección de los derechos de propiedad, ¿no?, las economías van a converger en el largo plazo. Pero yo ya sé que estoy buscando, pero si no tengo ni idea de qué voy a ver, cuando ustedes ven los marcos teóricos, ven que únicamente son resúmenes. Entonces, estamos en una maestría y tienen que ser capaces de, no hacer resumen, sino empezar a contrastar. Pero por eso es importante, y les decía, entre más claridad tenga su investigación, va a ser mucho más fácil que ustedes trabajen tanto el marco teórico en esta parte del protocolo. Una vez que tengamos claro esta cuestión de la problemática, de la formulación de la misma problemática y de la hipótesis, vamos a ver cuáles son los conceptos relevantes. Y vamos a empezar a rastrear qué teorías nos hablan de ello, qué autores lo han revisado, para ir, ¿no?, empezando a ubicar, a ver, este autor habla de convergencia desde esta forma. Este autor dice que la convergencia no se da. Este autor tal. Y vamos a ir, ¿no?, esquematizando. Pongo aquí el ejemplo de la convergencia. Pero es importante que encontremos estos conceptos. ¿Quién me habla de competitividad? Competitividad a la Porter, competitividad. ¿Quién me habla de competitividad? ¿Qué me dice? Si yo voy a ver a Adam Smith, pues no voy a poner ahí el resumen ya se me fue el nombre del libro de Smith, sino tengo que ver que él me habla y cómo se logra la competitividad. Si yo quiero ver desde tiempos de Adam Smith, entonces él me dice que la competitividad en una economía se da acerca de la especialización, ¿no?, en el sector productivo. Entonces, que entre más empresas
especializadas existen y estas empresas interactúen, se hace fuerte el entramado industrial y, y las economías se hacen más competitivas. Pero yo voy buscando algo en específico, ¿no? Acerca de competitividad en Smith, pero no voy a poner ahí el resumen del libro de Smith. Entonces, por eso les decía, hay que saber qué vamos a buscar, porque si no podemos revisar documentos y jamás vamos a saber qué tenemos que buscar en el documento. Por eso les decía que el lema de aquí de su documento sea, manténganlo sencillo. La sencillez es claridad. ¿Sí? Entonces, mantengan sencillas sus ideas. ¿Se le puede ir echando carnita? Sí. Pero entre más sencillo, más claro. Entonces, quiero ver competitividad. ¿En dónde? ¿Por qué? ¿En qué sector? ¿Qué le pega a la competitividad? ¿Qué tiene que ver el costo de transacción con la competitividad? ¿No? Entonces, a partir de ahí, les digo, son algunas cuestiones que vamos a ver para ir generando estos documentos. Entonces, échense un clavado del tema que les interesa, a ver qué está pasando allá afuera, qué es relevante que yo estudie. Encuentren ese problema de investigación. Porque si no, ¿qué vamos a investigar? Es algo que no entendemos por qué se está dando. Es algo sobre lo que podemos nosotros dar, ¿no? Una posible respuesta por qué se está generando un fenómeno. ¿Sí me explico? Sí, maestra. ¿Sí? Entonces, 2 hojas. Problemática. Formulen una pregunta por qué se está dando ese fenómeno y una respuesta tentativa. Sencillo, sencillo. ¿Vale? Entonces, esto, ¿no? Les pido, hagan ese esfuerzo. Échenle una revisada importante. Trabájenlo. A partir de ahí vamos a ir formando su protocolo. Entonces, no nos vamos a ver este jueves. Tienen chamba. Tienen bastante chamba porque tienen que ir acotando. Es un trabajo que yo no puedo hacer por ustedes. Los puedo guiar, que es lo que voy a hacer, pero es un trabajo que ustedes tienen que realizar. Entonces, este trabajo que yo les pido, estas 2 hojas, pues son 2 hojas, pero requiere bastante chamba porque tienen que ir ahí echándole lápiz, ¿no? Entonces, esto por favor me lo tienen que enviar a más tardar el domingo para que yo tenga tiempo, bueno, no, mejor el sábado, ¿no? Para que yo tenga tiempo de revisarlo domingo y lunes y el martes que los vea, lo vamos a platicar ahí in situ en la clase para que vayamos viendo algunas cuestiones y ahí ya les voy a presentar, ¿no? Más en cuestiones más metodológicas, toda esta cuestión del problema de investigación, de la hipótesis, de la pregunta, pero vamos a trabajar ya con algo que ustedes tengan escrito. ¿Les parece? Sí, doctora. Solo Ok. otra pregunta. Dime, Luis Enrique. Para este primer trabajo, ¿es válido citar algunas cosas que nos llamen la atención y que puedan respaldar esta problemática que nosotros queremos identificar? Yo preferiría que no. Ok. Yo prefiero que sea tuya. Y fíjate, es bien importante esto de las citas. Lo veremos ya un poquito más adelante. Me tocó, ¿cuándo voy a utilizar una cita? Cuando yo ya expuse una idea y creo que es relevante y que va a terminar rematando esa idea, una cita o algo que haya comentado al respecto, Stiglitz, ¿no? Entonces, cierro, o sea, yo ya desarrollo mi idea y como tal lo ve Stiglitz, va. Pero no abusemos de las citas. Les digo porque de verdad, a lo largo de todo este tiempo dando clases me he encontrado con cosas impresionantes. Un alumno de la maestría en economía, se alejó, regresó y llega con un documento
me tocó revisarlo, ser su lectora, y no les miento. Era un documento donde había citas de una página completa. El documento estaba hecho a base de citas. Puedes resultar inverosímil, pero como decían antes en esta, ¿qué? En esta de TNT, pasa en, ¿qué? Pasa en las películas, pasa en la vida real. Pues así me pasaba. O sea, yo jamás había visto que me pusieran citas de una página y página media, y no les miento. Y así me lo había mandado el tutor. Y vas de regreso. Entonces, usemos las citas cuando sea necesario, pero en este momento no. Yo quiero que tú me cuentes con tus palabras, Luis Enrique, una problemática. Quiero que me digas, ¿no? Que formules una pregunta, ¿por qué se está dando ese fenómeno? Y una respuesta tentativa. Eso no requiere citas. Quiero que me lo digas tú. Las citas ya verán para más adelante. No quiero que me digas ninguna cuestión teórica, no. Simplemente yo quiero que me detectes en ese tema que tú quieres investigar, en la problemática, el fenómeno, ¿no? El fenómeno que hace relevante tu investigación, que tú me platiques, o sea, que formules una pregunta por qué se da ese fenómeno y una respuesta a esa pregunta. ¿Sí me explico? Sí, profesora, entendido. Ok, ok, no, de nada. Ok. A ver, les decía que tenemos una serie de fechas importantes. Entonces, en la semana 7, que es del 22 al 26 de agosto, estamos, bueno, esta es la semana 2, entonces vamos a estar trabajando bastante intenso. Ese día se va a entregar, se van a entregar los avances de, pues prácticamente tendría que ser la formulación del problema de investigación, ¿no? Bueno, el problema de investigación, su formulación y la hipótesis. Vamos a estar trabajando sobre esas tres cuestiones. ¿Por qué? Porque los objetivos generales, particulares, ya derivan de eso. Obviamente es, y les decía, es sistemático. Todo está relacionado con algo, ¿no? Entonces, ya veremos más adelante toda esta cuestión de objetivos generales, objetivos particulares. Vamos a ver también en este tiempo, si tenemos claridad con estas cuestiones, cómo lo vamos a probar, cuestiones metodológicas, y ya vamos a ir dándole más cuerpo al protocolo, ¿no? Pero ese va a ser nuestro objetivo. La problemática, la formulación de esa problemática y la hipótesis. Y vamos a empezar también en estas 5 semanas que tenemos aquí de trabajo, ¿no? A estar rastreando datos. A ver, esto es lo que quiero probar. ¿Hay datos? No, regreso, ¿no? Y vamos a estar ida y vuelta, si hay datos y cómo lo puedo probar. Entonces, la primera entrega de avances, les decía, va a ser la semana 7, del 22 al 26 de agosto, que ya debemos tener un trabajo sustancial. Y estos avances los van a presentar ustedes, me imagino que también el doctor Oscar ya se los comentó. En la semana 10 se tiene pensado que sea el coloquio, ¿no? Donde ustedes discutan, ¿no? Con los profesores estos avances o este protocolo tentativo, ¿no? Es en la semana 10, del 12 al 14 de septiembre, ¿no? Y ya en la semana 11, pues daremos algún seguimiento personalizado, ¿no? Que se requiera para cerrar su protocolo. Les decía que la próxima vez que nos veamos ahí in situ en la universidad, ya les muestro ahí más o menos el formato del protocolo, vemos algunas cuestiones ya más cercanas en términos de metodología, pero vamos trabajando sobre lo que ustedes escriban. ¿Sale? Entonces, nada más para que tengan claridad que nuestra semana, nuestro deadline, ¿no? Es la semana 7. Tenemos que tener ya un avance sustancial sobre lo que estemos trabajando. Entonces van a ser semanas bastante intensas. Sé que ustedes tienen sus clases normales, ¿no? Pero aprovechemos esta semana, bueno, que van a estar en línea en las demás clases. Échense un clavado. Busquen un problema. Acoten, vayan bajando. Lo más sencillo. A ver, esto que ya creo, ¿lo puedo acotar más? ¿Lo puedo llevar a un nivel más chiquito? Así, a ver. Entre más sencillo esté su investigación, va a fluir mejor. ¿Sale? Entonces, tienen bastante chamba. Puede parecer simple, pero es chamba. Es ponernos a pensar, ¿no? Sentarnos frente aquí
dicen los españoles, frente al ordenador, ¿no? Y con una hojita en blanco empezar a vertir nuestras ideas. ¿Sale? Entonces, 2 cuartillas máximo para el sábado 23:59, 12 de la noche. Ya las quiero yo tener en mi correo para el domingo, para que tenga oportunidad de revisar. ¿Sí? Problemática, una pregunta a por qué se da ese fenómeno y una respuesta tentativa. Y la respuesta, 2 bolitas, una le pega a otra, positiva o negativamente. Así. No quiero que me hagan respuestas de medio párrafo, no, lo más sencillo posible. ¿Estamos? Sí, una pregunta. Comentó que la primera entrega sería del 22 al 26 de agosto, semana 7. La semana Ok. 7. Gracias. La semana 7. ¿Vale? ¿Alguna duda? No. ¿No? Bueno, por mi parte no. Bueno, entonces, ¿los demás ninguna duda? Pues No, creo que profesora, no. todo claro. No, ustedes son un grupo fantástico. Pregunten. Yo soy bien preguntona. Todo claro. Todo claro. Yo soy bien preguntona y soy bien gritona. ¿Vale? Entonces, no falta respeto, pero bueno, ahorita les digo, tengo esta cochinada que todavía me hace ahí bastante la garganta, pero hablo muy fuerte, así que no se me vayan a sentir. No soy respetuosa, ¿no? Pero sí hablo fuerte, ¿no? Y siempre estoy cuestionando, mi palabra es no, ¿y por qué? Y explícame, ¿no? Entonces, nos vemos entonces, chicos, el próximo martes, pero tienen bastante trabajito, ¿no? Siéntense ahí en su computadora, empiecen a revisar un problema que sea relevante estudiar. ¿Por qué? Y me lo van a justificar el martes, ¿vale? Entonces, en el seminario, yo quiero ver esto, hay un problema. ¿Por qué es relevante estudiar? ¿Ah? Sí. Sí, maestra. Ok, bueno, entonces vayamos con Dios que ya la misa terminó, si no tienen ninguna otra pregunta. Y entonces nos vemos el martes, chicos. Aquellos que estén ahí como yo, pues les deseo pronta recuperación. Los que no estén así, cuídense mucho porque esta cosa está terrible. Digo, yo me enfermé sin salir, así que, pues así está, ¿no? Si tienen ahí familiares que sean, sensibles, ¿no? A todo esto, pues sí, cuídenlos mucho, ¿no? Y cuídense también ustedes, porque sí es complicado estar, ¿no? Regresando otra vez a estas dinámicas, ¿no? Otra Cuídense mucho. pregunta. Dime, Alejandro. ¿La grabación la va a subir o no? Sí, bueno, de hecho, déjenme paro la grabación